profesora Miriam Carros, representante de la ciudadana alcaldesa de Rosales. Licenciado Antonio Trejo, director de la Biblioteca Municipal. Poeta Carlos Wildemar Pérez, director de la Escuela de Letras de la Universidad del Sur. Poeta Luis Peroso Cervantes, presidente del Movimiento Poético de Maracaibo. Apreciada amiga Yolanda. Al invitarme los organizadores del quinto Festival Poético de la ciudad de Maracaibo, a quienes expreso mi gratitud por tal distinción, me pidieron con cortesía y sin intención de restarle libertad a estas palabras, que tratara de hablar de mis vivencias, de mi poesía y de mi nada extraordinaria biografía, más que de teorías o discursos academicistas y extensos. Había colocado sobre el escritorio la historia del Zulia de Juan Benzón y libros de poesía, poemas, novelas, ensayos de mis amigos, algunos presentes. A todos los respeto y recuerdo de manera constante. Muchas de sus obras resuenan en mayor o menor grado en mi modesto trabajo, sobre todo en las crónicas que eventualmente publico. Evoqué clases, apuntes y libros de profesores y condiscípulos de los distintos liceos que estudié por causas que no vienen al caso, pero causas al fin, mi accidentado bachillerato. Ubicado pues mis insumos, listo para iniciar la redacción, recordé la sugerencia de los organizadores y me pregunté si yo podría hilvanar un discurso breve que, aparte de manifestar mi gratitud, también dijera algo de mi ciudad y del oficio por el cual estoy aquí. Ordenados quedan para otra ocasión, si es que no quieren, los libros de referencias y las alusiones a la economía del lenguaje, las citas de él sobre la obra de Gustavo Pereira, Eugenio Montero, Ramón Palomares y Rafael Cadenas, el rechazo al adjetivo que desde Huidobro y el ultraísmo fue acogido casi con religiosidad por autores y escuelas de letras, y sobre cuya temática nuestra Ana Enriqueta Terán ha opinado que sin la adjetivación nada en la lengua tendría gracia. Posición que comparto, así como no creo que el poeta sea un dios, pequeño o grande, pues no los hay pequeños, aunque algunos pretendan ser más grandes de lo que son. También hube de seleccionar los libros de Rutilio Ortega y Rafael Molina Vilches para mis alardes bibliográficos, porque hablar en Maracaibo sin humor es como hacerlo en un extraño. Contar mi vida es quizá lo mejor que puedo hacer. Permítanme guardar por un rato mi desde hace tiempo deliberada humildad. Nací el 23 de enero de 1946 en la calle Pichincha, muy cerca, número 2043, muy cerca de la Cañada del Brasil, en la parroquia Santa Lucía, en cuyo templo fui bautizado por el padre Castellano. La familia se movió hacia la calle Casanova, la cual aún conserva su jardín, su patio, su aljibe y su nombre, Santa Teresita, diagonal a una llamada Viena, que marcaría mi vida años después, por motivos que hoy tampoco es necesario detallar. Tanto mi familia paterna como la materna provienen de la costa nororiental del lago, el padre de la cabecera norte del puente, Contiguana, municipio Santa Rita, la madre de la Villa Proceda, los puertos de Altagracia, municipio Miranda, del primero, los Núñez, los Cepeda, los Melián, conformaban familias semiclánicas de pescadores, cazadores, marineros, agricultores, artesanos, comerciantes y algunos otros oficios autárquicos típicos de los pueblos fronterizos y portuarios.
Por mamá, Alicia Marina Silva, los Novo, los Padrón, los Silva, los Urdaneta, los de León, los Rodríguez. La agricultura y el comercio trajeron a mi abuelo César Augusto Silva y a mi padre Miguel Ángel Núñez a Maracaibo. Primero llegó el abuelo a la calle Oriente, donde ahora está el edificio Chumacengo. Allí también funcionó una juguetería de mi padrino y socio de papá, Hermágoras Prieto, donde por primera vez a los 5 o 6 años accioné una ametralladora de inacabable carga. Era china y era el año 1951 o 1952. La descomunal arma lanzaba rayos a diestra y siniestra. Jugué tanto con armas y soldados de plomo que a partir de los 11 años nada quise con prácticas marciales. Y si algunas he tenido que ejercitar en circunstancias menos lúdicas, ha sido más por amor a la libertad, a la civilidad y a la vida que por regodeo morboso en la violencia y la muerte. De los puertos de Altagracia, artistas, poetas, educadores, provienen otros nutrientes de mis oficios. Cosmenovo se llamó mi bisabuelo, de origen ítalo-andaluz, como decir mundo nuevo, nuevo universo. En algunas crónicas lo citan como un picapleitos de cuidado. Mi abuela y sus fotografías insistieron en presentarlo como un astuto abogado. A mí solo, desde niño, me entusiasmó su nombre. Y eso de echarle saliva en público. Para niños que escuchaban de su abuela Ana Irma Padrón poemas, cuentos y oraciones todos los días después del obligado rosario radiado por el padre Olegario Villalobos a las 6 de la tarde, ese nombre, Mundo Nuevo, incitaba a llevarlo en la memoria y convertirnos en seres libertarios y fabuladores. Mi poesía, consciente o inconscientemente, o derivada de lo que llaman genesia cultural, es expresión de desarraigo. Provengo de vivencias etnoculturales agrarias y dioses perversos o excesivamente generosos introdujeron en las aguas donde navegué con mis tíos Ángel Francisco y Jesús Núñez en la piragua Ceres y en el barco Caribe, cuya contextura robusta le permitía llegar más allá de San Carlos o Castillete, ennegrecidas manchas que destruían no solo el origen de nuestras tribus, sino nuestra forma de ser, de comer, de bailar, de cantar y de amar. He buscado por doquier aquellos barcos cargados de colores, olores y sabores penetrantes. He buscado aves, peces y cocotales extraviados. Solo los encuentro en la memoria, en los versos y cuentos y en mis insomnios. Lo que no hallo en parte alguna es la ametralladora. Otras veo amenazantes, más ninguna como aquella, la que llegó en un ferry llamado Caroní, o Colón, o Caracas, o en barcos procedentes de puertos milenarios o míticos que solo existieron en la mente confusa de un niño hoy envejecido. Gracias a todos por estar en este festival compartiendo sueños y nostalgias, estas ganas de vivir, renacer y combatir por la paz más allá de la muerte, con la más pura palabra, la poesía. Una economía agraria en nuestra región asume caracteres lacustres, con un largo y polisémico historial de piraterías, anécdotas y movimientos que con la entronización del rentismo petrolero deshace identidades mientras fragmenta o caricaturiza tipologías que reproducen modelos nada cónsonos con lo que venía siendo un proceso sincrético, natural, mestizo, con presencia aborigen y africana. Más que con una poética autóctona, nos encontramos con una eurocéntrica, salvo expresiones como las décimas y las gaitas, las cuales por su origen tampoco dejan de serlo, pero muestran una rebeldía a veces exagerada frente a esa negación del origen, que cuando no se refugia en el humor o en la ironía flagelantes,
toma formas nostálgicas de débil consistencia estética, aunque de innegable aceptación popular. La relativa insularidad suriana, superada en cierta medida por los proyectos viales como el puente y las autopistas, mantienen en el imaginario colectivo una sensación de lealtad al continente, o en contraposición la negación de lo que hemos sido como región y como parte de la pluralidad republicana, la cual, es decir, el país en su totalidad, no escapa de las características que unifican la dependencia latinoamericana, dependencia vinculada con la explotación petrolera, con el rentismo de ella generada, la importación de alimentos y todo tipo de manufacturas, no solo de producción imperial, sino incluso de países de nuestro entorno sureño, centroamericano y caribeño. En América Latina ha sido, como dice la trillada frase, si América Latina ha sido, como dice la trillada frase, el patio trasero de Estados Unidos de Norteamérica, Maracaibo es la capital de esa dependencia durante todo el siglo XX. Y de manera más aguda, como lo demuestran las empresas mixtas, la pérdida de soberanía política, económica, alimentaria y territorial en los últimos 17 años. Hoy tal dependencia no es única de Estados Unidos, pues nos hemos atado a otros imperios que resultan más costosos y alejados de los rasgos culturales comunes a la condición americana, a la lengua castellana y a la tradición occidental. Ante el ya notorio fracaso del loable o idealista proyecto bolivariano, el cual desde el siglo XIX dispuso como propia y mensurable la territorialidad venezolana, cuyos límites iniciales han sufrido considerable delimitación, Maracaibo, el estado Zulia y el occidente de Venezuela han sido tocados por decisiones políticas y económicas que corresponden a conceptos geopolíticos neocolonizadores que nos afectan en nuestro desarrollo y en nuestro perfil cultural. Los intereses transnacionales, aparte de destruir la flora y la fauna del lago, han trastocado el uso de tierras de tradición agropecuaria en búsqueda de riquezas energéticas de variada naturaleza, petroleras, carboníferas y otras de sospechoso uso militar. No solo muere o se debilita la fuerza lacustre que ha marcado históricamente a nuestra poesía. La peculiaridad portuaria y fronteriza que nos confiere caracteres binacionales desde el punto de vista geográfico, al ubicarnos en las proximidades o en la periferia de la cuenca del Magdalena, perdería también soberanía con la construcción antipopular, potencialmente destructora de culturas aborígenes del insólito proyecto carbonífero, el cual, sumado al ya nefasto manejo que nuestros gobiernos han hecho de la política petrolera, golpearía la soberanía en su tradición poética y en la multiplicidad de nuestras relaciones socioeconómicas. En nombre de una supuesta o real unidad continental, no podemos perder nuestros rasgos como pueblos con perfiles históricos de importancia universal. En este marco conceptual, donde se funde lo específico regional, lo nacional e internacional, el surgimiento de un movimiento poético como el que, con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de esta ciudad capital, que estimula la participación no solo de los jóvenes, también de quienes creemos que estas expresiones orgánicas de la voluntad de pensadores, educadores y poetas que entienden la infinita dimensión del arte y en particular de la palabra en su función transformadora, contribuirán al rescate y a la innovación de una poética que explore y alcance niveles de difusión y confrontación universales ante la necesidad de emprender una campaña dirigida al fortalecimiento y la distinción de la espiritualidad colectiva. En momentos como los actuales, en nuestro país, la apertura de un debate sobre estos temas que estoy seguro nos harán reflexionar debe ser constante. No podemos evitar la alusión a los antiguos filósofos occidentales, en especial a Platón y a Aristóteles. De Platón recuerdo una anécdota ocurrida en esta ciudad de Maracaibo en 1994. Alrededor de una mesa conversaban Isidoro Rivera, Hugo Figueroa, Elena Vera,
José Antonio Castro, José Antonio Escalona, Lita Franco Farías y algunos miembros del comité organizador del homenaje que en esa oportunidad le rendían autoridades del gobierno, del Zulia y de su universidad al poeta Ramón Palomares, quien, previa solicitud de permiso, mientras él no se extendía en una disertación sobre poesía, tuvo la ocurrencia de interrumpirlo para decir con mucha gracia: Platón fue tan sabio que no encontró Platón donde ubicar a los poetas en su célebre república. Aristóteles publica por separado sus conceptos sobre poética y política. A Platón, para bien o para mal, lo califican de idealista. A Aristóteles, tal vez por su dominio de las matemáticas o por su andar de lo deductivo a lo inductivo, lo ubican como pragmático. Si se me obligara a expresar opinión en esta tarea de hablar de mi escritura, diría que no creo que poesía y política puedan ser divididas en valoraciones de mayor o menor condición humana, pero sí que son antípodas, extremos históricos de constante movimiento y combate. Creo que la poesía siempre, buscará lo más sublime de la libertad, y el poder intentará siempre controlar las alas poéticas, mantenerlas unas veces más cortas, otras más largas. Ejemplos sobran en esta lucha desigual. De esas alas hablaron Baudelaire y Rubén Darío, el francés en su albatros, y Rubén Darío al volar sobre pantanos sin manchar sus plumas. De las tijeras han hablado Mayacosta al cortar sus alas de un balazo fulminante, y Roque Dalton al ser ajusticiado por un aventurero